Cuando uno habla del apellido Hakim, inmediatamente se hace referencia a avances en la medicina, avances en la ciencia y yo diría que aportes enormes a un país como Colombia. En los últimos meses, evidentemente, se ha hablado mucho de Fernando Hakim en relación con el atentado de Miguel Uribe. Y yo quiero decirle a los televidentes desde ya que como buen médico, el doctor Fernando Hakim no va a poder hablar de los detalles de ese caso específico ni de ningún otro. Pero para mí es un gusto enorme, después de estos meses especialmente, poder saludar a Fernando Hakim. Doctor Hakim, gracias por estar con nosotros en Noticias RCN. Muchas gracias. Oiga, doctor Hakim, ¿qué hace usted cuando le llegan casos difíciles? ¿Cuál es la primera reacción que usted tiene como médico, pero sobre todo como ser humano? Pues mire, yo estudié medicina para eso, no solo para los casos fáciles, para los casos difíciles. Uno está bien preparado, todos los días uno está con un grupo de médicos que vive estudiando día a día y uno está muy bien preparado. Y hay otra cosa importante, el caso difícil va de la mano de Dios. Y yo que soy creyente, pues entonces me siento tranquilo, me siento capaz de manejar el caso difícil y adelante. Le voy a hablar de una vez de su fe, doctor Hakim, porque hemos comentado mucho en los medios de comunicación de su fe por San Charbel, pero además, digamos, de sus creencias religiosas y de su apego a Dios que me confirman esta primera respuesta. ¿Cómo es eso? ¿Desde cuándo empieza esa relación con Dios? Mire, la relación con Dios se aprende en la casa. Es un ejemplo de lo que eran mis papás. Mi papá me decía, cuando él tenía 85 años, mi mamá me decía que había que ir a la misa los domingos. Y desde muy chiquitos mi papá nos llevaba a misa y ahí empieza uno a creer en Dios. Y yo veía a mi mamá rezar y siempre nos daban la bendición antes de salir, lo que Dios quiera. Era un ambiente de Dios. Entonces uno aprende eso en la casa. Definitivamente yo creo que uno aprende a creer en Dios y la fe en su casa. Y yo lo tengo y si uno no tiene fe, cuando tiene un caso difícil, ¿de qué me agarro? Tengo que pedirle favor a alguien que me ayude y yo siento que me ayuda. Entonces, ¿por qué no seguir creyendo y seguir teniendo fe? Me gusta mucho lo que siento. ¿Qué hace usted específicamente antes de una cirugía compleja? Mire, yo entro a cirugía cuando uno se está lavando las manos. La gran mayoría de las veces le estoy pidiendo a Dios, a San Charbel, que me ayude y me guíe las manos. Y cuando estoy en cirugía y algo se puede complicar, porque las cosas no siempre todo es color de rosa, pido en ese momento a Dios que me ayude. En mi interior lo siento, lo pido. ¿Y sabe qué? Me ayuda. ¿Por qué San Charbel? La familia nuestra es de origen libanés. Y yo soy muy libanés, no sé, porque conocí a un amigo muy joven y mi abuelo y todo, pues soy muy libanés. Yo fui al Líbano y cuando fuimos al Líbano la última vez, fuimos a visitar a San Charbel, a la casa donde él murió. Y siendo libanés, pues me pareció algo muy bonito, tener un libanés a que yo le pueda pedir que me ayude. Pues mejor que eso no hay. No es tan usual oír médicos apegados a la fe y a la fe cristiana, católica, como lo estoy oyendo a usted, ¿o sí? No, yo sí creo. Yo creo que muchos creen en Dios. ¿La ciencia no riñe con la religión? No, al contrario, van de la mano. Lo que pasa es que un día le pregunté a un médico, porque yo siempre le digo, ¿usted cree en Dios? Y me dijo, no, yo soy ateo. Pues hasta ahí llego. Hay gente que no cree en Dios, pero yo solo respeto. Yo respeto al que no cree en Dios, pero nadie me puede decir a mí, no cree en Dios. No, yo creo en Dios. Y me gusta muchísimo. Cuénteme una cosa, doctor Fernando, cuando hay casos en que no solamente hay una atención de la familia directa del paciente, sino que hay connotación pública, nacional, opinión alrededor, todo el mundo esperando un resultado, ¿usted ve redes, ve medios de comunicación o más bien lo que ha hecho es aislarse? No, yo me aíslo un poquito, yo no doy entrevistas, pero mire, yo lo veo como cualquier paciente. Es que todos los pacientes para mí valen igual. Y eso me lo dijo un día mi papá. Mire, mi papá fue una persona que me enseñó tantas cosas y lo increíble es que ahora me doy cuenta de todo lo que me enseñó. Cada día me doy cuenta de cosas nuevas. Y una de las cosas que me decía es que usted tiene que ver a un paciente como cualquier paciente, sea el que sea. En el momento que usted pone los campos quirúrgicos para hacer una incisión y operar a un paciente, usted está viendo exactamente lo mismo en todos los pacientes. Y usted tiene que tener la capacidad de pensar que es un paciente, no fulanito de tal, porque si no, usted no obra bien y se angustia. Pero usted tiene que tener esa capacidad y eso es parte del entrenamiento que uno hace. Claro, a veces la gente espera, doctor Fernando, y los mide a ustedes como médicos, si el paciente sobrevive, si el paciente se salva, hay éxito. Hay milagros, si se quiere. Pero si no, es como que ustedes le fallaron a la sociedad, le fallaron al país. En estos casos, ¿usted qué piensa? Mire, uno no es Dios.
Y yo le digo a los pacientes cuando los voy a operar, siempre lo comparo con un piloto. Se parece mucho a la medicina en algunas cosas. Si usted se monta a un avión y le pregunta al capitán, capitán, ¿este avión se puede caer? Se puede caer, le dice que sí. La probabilidad es baja. Lo mismo en cirugía. Yo tengo experiencia y todo, pero hay casos muy complicados. Yo hago lo posible, pero no soy Dios. Y uno se da cuenta en el momento que uno hizo absolutamente todo y está la voluntad de Dios. Por algo pasan las cosas. No tengo la respuesta por qué Dios unos salen adelante, por qué un niño tiene un tumor cerebral y a veces no los podemos sacar adelante. ¿Por qué pasa eso? Pero hay casos en que la gran mayoría, afortunadamente, los operamos, les va muy bien y ayudamos muchísimo a la gente. Vea, me echaron este cuento y quiero saber si es verdad que usted lleva a San Charbel en su carnet desde hace 20 años, el mismo carnet y la misma imagen de San Charbel, ¿eso es cierto? Sí, la tengo hace no tantos años, pero la fe sí, pero San Charbel lo traje cuando fui una de las últimas veces a esa medallita que tengo. ¿Lo tiene por ahí para que lo veamos? Sí, acabo de llegar de las personas. A ver, muéstreme. Tengo aquí el carnet, mire. Pues no es lo más lindo, pero... Vea, pero sí es verdad, ahí mire, lo veo. Aquí está, sí. Sí, Aquí lo señor, tengo. ahí está San Charbel. Ahí lo tengo. Y el carnet también está despintadito, o sea que sí lo lleva desde hace años. Ah, no, es que si no tengo esto no puedo moverme en el hospital, no puedo abrir ninguna puerta. Pero sí, sí, ahí está. Y me acompaña. ¿Alguna experiencia que usted recuerde, doctor Fernando, de esa presencia de San Charbel en una operación, en una cirugía complicada? Mire, yo tengo una conexión con él. Y me dirán si estoy medio psicótico, pero San Charbel dicen que es un santo que se muestra. Él dice, aquí estoy. Y yo un día iba caminando y dije, San Charbel, si usted me está poniendo atención, déjeme encontrar un carretón de 4. El trébol de 4, ustedes saben que uno lo buscaba cuando... Y tengo por lo menos 15. Se los ha puesto ahí. Me los encuentro, eso quiere decir, me estoy pensando. El día de ese temblor, ¿ustedes recuerdan el temblor? Claro que sí. Yo llegué el lunes a mi oficina y abrí la puerta. Y créanme que lo que vi me dejó frío. ¿Qué vio? Había temblado. Yo tengo una estampa de San Charbel atrás de mi escritorio, con una velita siempre. Esa se había caído de atrás al piso, seguro, pues obvio. Se rodó y cuando yo abrí la puerta estaba enfrente a mí, ahí. Se habían caído otras cosas, pero eso se rodó y llegó ahí. Quiere decir, ahí estoy con usted. Un temblor que además, no lo dice usted, lo tengo que decir yo, fue un día después del atentado de Miguel Uribe. Sí, Impresionante yo llegué, esa señal. Sí, yo llegué el lunes, abrí el consultorio y ahí estaba y yo dije, uy. Entonces, sí me ayuda. Oiga, doctor Fernando, pues es que este tema de la fe me lleva a hablarle ya no médicamente de lo de Miguel, sino que uno ve que a propósito de lo que pasó, de ese momento tan duro que enfrentamos como nación, mucha gente se unió alrededor de la causa de creer que Miguel podía estar vivo, o se unió alrededor del rechazo a la violencia. Eso al final es uno de los saldos que quedan de un hecho doloroso, ¿no? Mire, yo cuando hablé de San Charbel lo dije porque era lo que yo estaba sintiendo. Y uno siente, y hablé con el corazón, mire, si uno habla con el corazón, todo lo hace con el corazón, las cosas salen bien. Yo hablé alguna vez, puse en alguno de los medios, hablé de San Charbel, lo hice porque era lo que estaba sintiendo y verdaderamente la gente pues lo interpretó como se debía interpretar y yo creo que tal vez, no sé si eso unió al país, no lo hice pensando en eso jamás, yo que iba a saber eso, pero unió al país y yo creo que en este momento nosotros los colombianos tenemos que pensar así. Nosotros tenemos que pensar es en Dios, creer en Dios, en la espiritualidad. Me dijo un sacerdote un día caminando en el hospital, me dijo, doctor Joaquín, quiero felicitarlo porque usted con esa espiritualidad unió al país muchísimo. La espiritualidad es muy importante. ¿Qué le dice usted a los pacientes cuando finalmente, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, no se logra salvar una vida? Yo quedo muy tranquilo porque le digo, yo y como la mayoría de los médicos, hacemos todo y más. Pero llega un momento en que está la voluntad de Dios y uno se da cuenta. Humanamente es imposible hacer más. Puede que ha habido algunos errores, algunas cositas que hemos podido hacer diferentes, porque no somos perfectos, pero mire, en este hospital donde yo trabajo hay un grupo interdisciplinario impresionante, desde las enfermeras, los médicos de cuidado intensivo, mis compañeros, todo el mundo trabaja y trabajamos y hacemos las cosas muy bien. Entonces, cuando las cosas no salen bien, pues hombre, fue la voluntad de Dios. Es que nosotros lo que tratamos es de aliviar a la gente, nosotros no curamos a todos los pacientes, aliviamos y mejoramos la calidad de vida.
pero curarlos, a todos no los curamos. Vea, doctor Fernando, a mí me dicen que en esta misma edificación está uno de los laboratorios de su padre, el doctor Hakim. Y yo quisiera terminar esta buena conversación allá, si usted nos lo permite, ¿sí? Con mucho gusto. Vamos. Por favor, vamos. Vamos. Adelante. Sigamos entonces por aquí. Esta es entonces, doctor Fernando, adelante, Gracias. la oficina del doctor Salomón Hakim, ¿o no? Sí, era el estudio. El estudio, intacto además, ¿no? Sí, Lo estoy no viendo. hemos quitado nada de los libros. Todos esos libros que ven ustedes se los leyó. Ajá, y el laboratorio del que me hablaba, o del que Es hablábamos, aquí, es un saloncito mostrémoslo a la gente. donde él hacía sus cosas y Ujú. Aquí lo veo, claro que sí. tenía su microscopio. Muchas cosas ya no están, pero, Sí. esto era la esencia de mi papá. Óigame, y el doctor Salomón hasta el final dándole, digamos, un poco Sí, a las la últimas ciencia, palabras de mi la papá. medicina. Cuando Ajá. yo me despedí en el hospital me despedí y me dijo, ¿qué planes tienes? Más o menos le dije algo así. Mm. Me dijo, tengo planes de volver a mi laboratorio. ¿Qué tal eso? Esas fueron las últimas palabras. Y le di un beso en la frente y ese fue el último adiós de mi papá. Mire, a mí me gustaría que le recordemos a la gente la importancia y la trascendencia del doctor Salomón Hakim. ¿Por qué fue tan importante? Los aportes que nos dejó a todos. Pues mi papá fue un neurocirujano y en esa época también hacía neurología. Importante porque describió una enfermedad que se parece mucho al Alzheimer, pero la gran diferencia es que tiene cura. Se llama la hidrocefalia con presión normal o el síndrome de Hakim, pues porque él la describió, pero la hidrocefalia con presión normal. Y a su vez inventó y desarrolló una válvula para tratar la hidrocefalia, no solo la hidrocefalia con presión normal, sino la hidrocefalia en general. La válvula de Hakim. La válvula también. de Hakim. Por supuesto, muchos de los pacientes televidentes que hasta ahora nos ven saben de lo que estamos hablando, Muchos saben. pero a veces se nos olvida en esta memoria de ingratos que tenemos los colombianos los aportes de gente que ha hecho mucho por este país, como el doctor Salomón Hakim, le quiero decir. Así es. Yo creo que fue uno de los médicos que hizo grandes aportes para la medicina en Colombia. Doctor Fernando, cerremos ya esta entrevista con un último mensaje suyo a los colombianos. ¿Qué le dice Fernando Hakim en un momento de incertidumbre, de dolor, de desesperanza quizá a un país como Colombia? Todos tenemos esa meta de creer en nosotros, hacer cosas buenas, ayudar al país. Cada uno puede ayudar al país de alguna manera, pero yo creo que sea la profesión que sea, el trabajo que sea, todos debemos ir de la mano de Dios. Y si uno va de la mano de Dios, pues yo creo que las cosas de verdad son diferentes. Así lo he sentido yo a través de mi vida y así seguiré siendo, porque Dios me ha ayudado. Pues doctor Fernando Hakim, yo le agradezco por esta entrevista. Sé que usted prefiere no dar entrevistas, que prefiere más bien salvar vidas con su cabeza, con sus manos, pero al final del día era importante que el país conociera a ese hombre del que se ha hablado mucho, Fernando Hakim. Gracias. Gracias. Muy amable.